El dilema de todos los pastores, de todos los predicadores, es un dilema parecido a las amas de casa o a los padres, hombres de casa, hombres hogareños que se preguntan cada día: ¿qué iré a preparar de comer hoy? Y mi esposa, por lo menos unas 3 o 4 veces por semana, me dice: papi, ¿qué cocino hoy? Y yo, cuando viví hace varios años, allí bajo el techo de mi madre o de mis padres, mi padre ya no estaba, mi madre pues ya viuda, y me preguntaba: ¿qué iré a preparar de comer el día de hoy? Quizá hay algunas mujeres que son muy metódicas. Las mujeres norteamericanas, anglosajonas, son muy metódicas y tienen un calendario de actividades. De tal a tal día es ir a caminar, de tal a tal hora es ir a correr o ir a la bicicleta, y hoy es día de crepas, mañana de hot cakes, el tercer día. Bueno, ya tienen un sistema estructurado en todo. Y bueno, hasta cierto punto en los mexicanos no somos así, somos más espontáneos. Quizás se nos hace muy monótono, muy aburrido el siempre repetir lo mismo. Y bueno, yo doy gracias a Dios por ser mexicano. Tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Pero la pregunta similar de un pastor, yo le pregunto, no le pregunto, le pregunto a mi padre: padre, ¿de qué voy a predicar este domingo? Y mi padre, antes de darme la respuesta, hizo algo en mi corazón. Siempre lo hace. Derramó su espíritu una vez más. Cuando nuestro Dios ve que el corazón empieza a endurecerse, empieza a enfriarse, empieza a enfermarse, el corazón del hombre es engañoso. El corazón del hombre necesita ser sensible a la voz de Dios, a la voz del Espíritu, y el Padre envía su Espíritu una vez más a mi corazón. Y le dije: Padre, ya entendí de qué es lo que quieres que yo hable este domingo, acerca de la transformación que trae el Espíritu Santo a nuestra vida. Si hay algo que necesitamos en estos tiempos, que nuestras familias necesitan, que lo que es la sociedad necesita, el mundo necesita vidas transformadas. Los niños que vienen a la iglesia cristiana no necesitan a un padre más religioso que lo ven orar, o que lo ven leer la Biblia, o que lo ven levantar sus manos, cantar, aplaudir. Claro que somos modelo y ejemplo a las nuevas generaciones. Creo que esos niños, antes de mirar todo eso, de esas acciones o de esos hábitos hasta cierto punto religiosos, los niños necesitan ver una transformación en papá y en mamá. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Necesitan ver realmente el carácter de Cristo en nosotros. De nada serviría, o de nada sirve, llamarnos cristianos, llamarnos discípulos, seguidores de Jesús, si no vivimos conforme a las enseñanzas del Maestro. Y este día comienzo una serie, no sé si van a ser 2 o 3 o 4, lo que Dios marque. Es una serie que he titulado Transformados. ¿Transformados por quién? Por la cruz. Transformados por la palabra, pero transformados el día de hoy por el poder del Espíritu. Si tú y yo necesitamos esa transformación y ese cambio, necesitamos tener un poder y una conexión con el Espíritu Santo. Quiero que vaya, por favor, en 1 de Samuel capítulo 10 versículo 1. Vamos a viajar al Antiguo Testamento y leamos. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel?
Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por ustedes, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego de allí salgas o sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otros 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron aquel día. Versículo 10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio: ¿también Saúl entre los profetas? Aquí vemos 2 cosas en la vida de Saúl. Saúl es cambiado y transformado en otro hombre por el poder del Espíritu Santo que vino a su vida. Y Saúl es mudado su corazón por el poder de Dios. Vamos a olvidar por un momento el final de la vida de Saúl y nada más pensemos en la escena del principio con Saúl. Saúl, el primer rey de Israel. Dice la escritura que Saúl era un varón muy alto y que un hombre muy hermoso, que la mayoría de los israelitas le llegaban al hombro. Era un gigante de 2 metros, quizá un poco más, y muy hermoso, hijo de Cis, de un hombre influyente, importante en Israel. Digamos que Saúl tenía todo lo que un hombre puede desear: estatura, era hermoso, hijo de un poderoso. Pero vemos a un Saúl que con todo eso, con todas sus virtudes o cualidades o características que él tenía que ser cambiado y transformado. Y vemos un cuadro al inicio de la vida aquí del reinado del rey Saúl. Empezó bien, recibió la llenura del Espíritu Santo en su corazón. Después perdió el enfoque, perdió el rumbo, se equivocó, pero esa es otra historia. Eso lo vamos a dejar aparte. Saúl tenía que ser mudado y que ser cambiado por el poder del Espíritu Santo. Y vamos a ver qué hizo. Una de las primeras cosas que hizo el rey Saúl después de que el Espíritu Santo vino sobre él,
Y continuamos leyendo ahí en 1 Samuel capítulo 11, versículo 6. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera. ¿Por qué se enojó Saúl? La pregunta es, ¿aquí pecó Saúl? ¿No pecó? Era una indignación por la injusticia que él estaba escuchando. El contexto de este pasaje es de que los amonitas invadieron a los hijos de Jabes, hermanos de Saúl, eran israelitas, y los quisieron destruir, los quisieron someter. Y los hijos de Jabes, mira, dame la oportunidad, ¿por qué no hacemos una alianza y no matas a nadie? Y dice, sí. El rey ahí de los amonitas le dice, sí, voy a hacer alianza contigo, pero a todos los varones de este pueblo les voy a sacar el ojo derecho. Y eso va a ser una burla y afrenta a los israelitas. Entonces los hijos de Jabes mandan mensajeros por todo Israel a ver quién los iba a ayudar. Y Saúl llegó, andaba arando y traía una yunta de bueyes. Los ricos de aquel tiempo tenían yuntas de bueyes y araban la tierra. Y él escucha esto y él se indigna y viene el Espíritu Santo. Y él dice, no, no es posible esto. Y él agarra los bueyes con los que está arando y los parte, los hace pedazos y los distribuye en todo Israel. Y él dice, y manda mensajeros, el que de ustedes no venga en pos de Saúl y en pos de Samuel, esto le va a pasar a sus bueyes, a todos. Y se juntaron los israelitas 300,000 y de los de Judá 30,000, y ahí van a pelear contra los de Amón. Y bueno, los desbarataron. O sea, Saúl traía la unción, el poder del Espíritu Santo. Y ahí fue una indignación por la injusticia. Ahí es la única parte donde usted y yo tenemos permitido enojarnos. Fuera de eso, usted debe de enojarse por la injusticia. Si usted se enoja, pero no ante un acto de injusticia, usted está pecando. Eso es lo que nos habla y nos enseña la Escritura. La ira del hombre no promueve la justicia de Dios. Solamente cuando hay una justificación por la injusticia en la humanidad. Ahora, veamos algunos puntos. Saúl ahora se convierte en el libertador de Israel cuando Samuel lo unge. El pueblo de Israel, que fue gobernado en cierta manera por jueces, y usted pues ya ha escuchado algunos de ellos, como Sansón, como Barak, como Jefté, como Gedeón, como Samuel fue el último de los jueces. Pero el pueblo de Israel empieza a pedir, empieza a exigirle a Samuel, queremos un rey como las otras naciones. Y Dios se enoja y dice, pues si a mí me tienen por rey. Pero Dios le dice a Samuel, está bien, escúchalos, elígeles a un rey. Pero hazle saber que cuando ellos tengan un rey, su rey los va a empezar a esclavizar. Y va a empezar a tomar tributos de ellos y va a empezar a llamar a los más hermosos para hacerlos que sus mozos. A las jóvenes va a tomar muchas mujeres, como lo hacen los otros reyes. Así va a empezar a hacer. Y no, el pueblo de Israel, pues terco necio, de todos modos quiso rey. Y bueno, ahí está el rey Saúl. Y la expectativa de Saúl era tan grande, tenía que ser ungido, porque antes el rey de Israel, ¿quién era? Dios. Dios era el que reinaba. Y por eso Dios le dice a Samuel, no han desechado, me han desechado a mí, no te desecharon a ti, me han desechado a mí, piden un rey, si yo era su rey. Entonces la expectativa
del rey Saúl era pues nada más competirle al reinado de Dios. Y aquí es donde va la enseñanza, familia, y ponga atención por favor. En cierta manera Saúl representaba, el reinado de Saúl representaba el reinado de Dios, donde en la tierra. Tú como esposo, como padre, como discípulo, tú y yo, en el contexto de la familia, los varones representamos en cierta manera aquí el papel de Dios. El título que se nos da de papá tiene una correlación con el padre que está ahí arriba. Tú estás representando a Dios en tu casa. Y si usted tiene esposa, usted está representando a Dios con la esposa. Ahora, yo le hago la pregunta, ¿qué es lo que ven sus hijos en usted? ¿Ven a Dios o ven al demonio? ¿Qué es lo que ve en usted su esposa? ¿Ve a Dios o ve lo contrario a Dios? ¿Será que por eso necesitamos nosotros la unción del Espíritu? ¿Será que por eso entonces usted y yo necesitamos la transformación? ¿Cuántos somos honestos? ¿Cuántos somos sinceros? Y reconocemos que nos falta mucho todavía para crecer a la medida de ¿qué? De la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, y ser buenos representantes aquí en la tierra de Dios. Saúl se convertiría en el rey de Israel. Antes el rey de Israel era Dios. Por eso tenía que ser mudado su corazón. Por eso Dios mudó el corazón de Saúl. Por eso Dios mandó su espíritu en Saúl. Saúl no tenía nada de profeta. Y por eso se asombraron. El hijo de Cis, ahora profetizando. Pero cuando el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, trajo un cambio de corazón en él, una conexión con Dios. Sobre todos los que estamos aquí, Dios derrama su Espíritu. Ahorita lo vamos a ver. Y lo cual debemos de estar cultivando y cual debemos de estar intensificando en nuestra vida, esa conexión con su Espíritu. Ahora, nuestra transformación tiene un propósito: servir en el reino de Dios. Los padres representamos a Dios en la tierra, los esposos representamos a Dios en nuestro matrimonio, todos los discípulos representamos a Dios a los demás, los solteros, los niños, jóvenes, todos los que somos discípulos de Cristo Jesús estamos representando a Dios hacia los demás. Es una expectativa muy grande, ¿no le parece? Cuando mis hijos me dicen papá, es una expectativa muy alta, es una medida muy alta, porque yo soy en cierta manera esa imagen o esa representación de Dios hacia mis hijos. Y la pregunta es, ¿realmente si están mirando a Dios en mí? ¿A papá Dios o al papá el otro? Jesús le decía a los fariseos y a los que lo querían matar, ellos presumían, nosotros somos hijos de Abraham. Y ya sabe la respuesta. ¿Qué les dijo Jesús? Si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes harían las obras de Dios, la justicia de Dios, pero ustedes me quieren matar. Y bueno, usted ya sabe Jesús le dijo, ustedes son hijos de ¿quién? Usted sabe la respuesta. De vuestro padre, pero el otro. Tú y yo necesitamos la transformación por el poder del Espíritu Santo. Viajemos al Nuevo Testamento, sin perder de vista estos dos textos de la vida de Saúl.
En Tito 3:3 nos dice el apóstol Pablo: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, esclavos de deseos. Alguien, cualquiera que tenga una adicción a cualquier cosa, que hay cientos de adicciones. De las menos dañinas, pero si es dañina, al fin de cuentas es una adicción al trabajo. Pues es mejor que sea esclavo del trabajo, no esclavo del vino o de pornografía o de otras cosas. Pero el que es esclavo, el que tiene una adicción es esclavo de sus deseos. Y a través de esa adicción trata de llenar el vacío que solamente el Espíritu Santo puede llenar. Dice que éramos también esclavos de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, eso éramos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dos cosas claves aquí. Aquí el Espíritu Santo opera en la regeneración y en la renovación. Creo que todos estamos familiarizados con el término regeneración. ¿Quién de ustedes en algún momento se ha cortado un dedo, una mano o algo? Sí, usted se ha cortado. Hace meses atrás sufrí más que una cortada, fue una quemada en mi dedo índice izquierdo. Una de las escobas que hay ahí en mi casa se le salía el cabo, el palo, y pues ya le daba yo y ya se había barrido la cuerda. Y se me ocurre la grandiosa idea de quemé una bolsa de plástico y se empezó a derretir y le empecé a poner alrededor y no, pues quedó bien. Y entonces, haciéndole una especie de soldadura de plástico, me cae una gota en el dedo. Sentí que hasta me punzó el hígado. Inmediatamente agarré la gota de plástico y la quité, pero me lo traje con la piel. Y quedó aquello terrible, horrible. Pues me tuve que lavar, para no permitir una infección, porque era una quemadura de primer grado, no era así tan grave, pero sí, más una quemadura, no era leve, era ya, no sé si era de primer grado o queriéndole llegar a primer grado. Pero al paso de los días, de las semanas, se regeneró mi piel y volvió a cubrirse, quedó una cicatriz allí, pero se regeneró. Dios nos dio ese don maravilloso de que nuestro cuerpo se regenera. De hecho, se regeneran hasta las células en el cerebro. Puede regenerar cualquier parte de nuestro cuerpo. Dios así nos hizo, nos diseñó para crear nosotros el anticuerpo a cualquier bicho, cualquier agente nocivo. Pero en el contexto de la regeneración del corazón del hombre, el hombre perverso, pecaminoso, malicioso, lo que dice aquí el apóstol Pablo, esclavo de deseos, de deleites pecaminosos, dice, nos regeneró y nos lavó. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, si realmente quién es el que va a promover y quién es el que provoca la regeneración, el cambio en nuestro corazón, es el Espíritu Santo.
¿Por qué razón no vemos una transformación total o una verdadera transformación y cambio en la vida de los cristianos? En la vida de los discípulos podemos pasar, quizá pasan tantos años, tanto tiempo, y en vez de ir creciendo, en vez de ir madurando y avanzando, hasta se va retrocediendo en actitudes, en mal genio, en vicios, en malos hábitos. ¿Por qué? Porque no le hemos permitido que el Espíritu Santo siga regenerando y siga lavando nuestro corazón. La conexión con el Espíritu Santo, si usted todos los días, no cada domingo, no cada 8 días, sino no en cada encuentro, si usted todos los días tiene conexión con el Espíritu Santo, busca esa conexión con el Espíritu de Dios, ¿qué es lo que va a hacer Él? El Espíritu va a regenerar su corazón podrido. El Espíritu Santo va a regenerar y va a renovar su pensamiento perverso, lo va a quitar y lo va a renovar y va a ser una mente nueva, un pensamiento nuevo, le va a dar un chip nuevo. Por eso necesitamos la conexión con el Espíritu Santo para ser transformados. No es nada más quedarnos y que ahí atorados. Está bien, ya recibí a Cristo, ya creí en Él, y siempre, cada mes o cada vez que viene un predicador invitado, a usted y a mí, aunque tengamos 30 años en el cristianismo, 50, y lo haya hecho 1000 veces o 100 veces, sí o no, hace la invitación: reciba a Cristo. Y usted, para solidario con los demás, lo que van a hacer por la primera vez, lo hace que usted lo repita. No, y no precisamente que sea malo eso, pero no debemos quedarnos atorados ahí. Está bien, Cristo me salvó, me limpió, pero viene el proceso de la transformación que va a durar toda la vida. El proceso de la transformación en nuestro comportamiento es una obra del Espíritu Santo. Es una frase muy trillada que la escuchamos, que la mencionamos en la psicoterapia. Hagas lo que hagas, tú no puedes cambiar a otra persona. ¿Sí sabías eso? Tú no puedes cambiar, pero lo que sí puedes es aceptarla. Lo que tú sí puedes es cambiar tú mismo. Tú no puedes cambiar. ¿Por qué te frustras? ¿Por qué te enojas? Porque el otro no cambia, porque el otro no actúa y no piensa como tú quieres que actúe y que piense. Analice. ¿Por qué son sus broncas? ¿Por qué son sus pleitos? Porque el otro no actúa y piensa como tú quieres. Porque el otro no se deja controlar. ¿Por qué me ve tan serio? Eso no pasa en su matrimonio, yo lo felicito. Hagas lo que hagas, no puedes cambiar al otro, lo que sí puedes es aceptarlo. Pero cuando hablamos de la conexión o de la llenura o la visitación del Espíritu Santo, esto ya no aplica, esto es obsoleto. Cuando tú y yo tenemos la conexión con el Espíritu Santo, Él sí nos cambia, Él sí nos transforma, Él nos regenera, Él renueva nuestra mente, nuestros pensamientos. Simplemente ya somos distintos, somos diferentes. Y es cuando el homicida dejó de ser homicida, el ratero dejó de robar al prójimo, el mentiroso empezó a decir la verdad, el perverso, el de mente y corazón perversa, morbosa, empezó a tener pensamientos limpios hacia los demás. Y eso es una obra que al fin de cuentas el Espíritu Santo provoca en el corazón y en la mente del hombre. Pero necesitamos
tener esa comunión y esa conexión con el Espíritu, vea lo que continúa diciendo el apóstol Pablo, versículo 6. Dice que el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ahora, contestar la siguiente pregunta: ¿qué hacer para que opere continuamente esta transformación en nosotros? ¿Quién esta mañana usted reconoce que todavía necesita transformación su vida? ¿Quién reconoce? Algunos que ya pasan de las 6 décadas o 7 décadas y dice: yo reconozco que todavía necesito ser transformado, necesito ser cambiado. Hay quizá muchas cosas que usted se da cuenta que necesitan ser transformadas por el poder del Espíritu, pero hay otras que no. Hay otras que todavía no se ha dado cuenta o no quiere darse cuenta, pero los demás sí se dan cuenta. Y más, nuestro Padre, Él nos conoce. Si queremos esa transformación, necesitamos poner en práctica el principio que nos enseña 2 Corintios 3 en adelante. Dice el apóstol Pablo: siendo manifiesto que son carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. En este contexto donde dice la letra, es un sinónimo de la ley que está utilizando el apóstol Pablo, ¿sí? Para que comprendamos un poco mejor. El versículo 7: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, o sea, está hablando de la ley, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Recordemos que cuando Moisés estuvo cara a cara allá con Dios en el Sinaí, cuando Dios le dio las tablas de la ley, cuando descendió Moisés reflejaba la gloria de Dios, y los israelitas no soportaban eso, y por eso Moisés un tiempo se puso un velo, así como los velos de novia de antaño. Ahorita ya no se usa eso, ¿verdad? Luego no veía con lo que se iba a casar el novio, ¿verdad? Y luego ya venían los desánimos y reclamos después. Dice el versículo 8: ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Vea, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Y hacía muchos jueguitos de palabras Pablo, por eso Pedro dice: ay, este Pablito, son difíciles de entender algunas cosas, pero realmente no.
No tanto. Vea ahorita, vamos a seguir. Porque si lo que perece tuvo gloria, o sea, el antiguo pacto, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Vea, aquí va el desenlace de este mensaje. Aquí va la aplicación que usted y yo debemos hacer de este mensaje. Nos dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Si el Espíritu Santo está en el corazón del hombre, en todo su ser, en su mente, en su cuerpo, el Espíritu Santo está ahí, hay libertad. No libertinaje, no, esa es otra cosa. Libertad. Libertad del pecado, libertad de la muerte, libertad de la esclavitud, de los malos hábitos, libertad de la mente, del corazón perverso, todo. Somos libres. En pocas palabras, somos transformados. ¿Pero cómo? Vea, versículo 18: por tanto, nosotros, o sea, todos, mirando a cara descubierta, aquí está la clave, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Miramos a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor, o sea, por el Espíritu Santo. Aquí está la clave, aquí está el secreto. Si usted mira, contempla la gloria de Dios todos los días buscas esa conexión con el Espíritu. Todos los días buscas esa conexión con su palabra. Hace 8 días Dios nos dio el mensaje de que somos nosotros transformados, cambiados, somos sanados, somos fortalecidos, liberados por el poder de la palabra. Porque la palabra de Dios la inspiró el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú tienes contacto con la palabra de Dios, estás teniendo contacto con el Espíritu Santo. Cuando usted está contemplando la gloria de Dios, usted está teniendo contacto con el Espíritu Santo. Lo dije hace un momento, la regeneración, la renovación de nuestra mente, de nuestro corazón, es obra del Espíritu Santo. A través de su palabra, a través de que usted le permita que Él opere día a día en su vida. Debemos de bajarlo a todas las esferas de nuestra vida, en su matrimonio, en su paternidad, en su soltería, en su trabajo, usted allá afuera, adentro, donde usted esté en su rol que tenga, debe llevar esa vivencia, esa transformación, ese cambio. Los que estén casados aquí, varones, y también para las mujeres, no deseche los comentarios de la esposa o del esposo. Muchas veces le van a hacer enojar, pero si alguien le conoce, ¿por qué será que le conoce? Nomás viven juntos y duermen juntos y roncan juntos y comen juntos y etcétera, etcétera.
nada más por eso. Escuche. Y ahí le va a dar como un test, ¿no? Una prueba de a ver cómo anda su comportamiento. Escuche los reclamos de su hijo adolescente. Si alguien se anima a decirle las verdades a los papás, son los adolescentes. Y más en estos tiempos, ¿ah? En mi época había un poco de más respeto. Bueno, yo nunca, bueno, sí respetaba a mis padres, pero era muy retobón y rezongón. Nunca me quebró la boca mi padre. Bien me hubiera hecho. Mis otros 6 hermanos nunca se animaron a hacer eso. Yo sí lo hacía. Mi padre lo permitió. ¿Por qué? Allá en el cielo le voy a preguntar. Bueno, ya ni necesario va a hacer eso. Mi padre me toleró muchas cosas, pero no debió hacerlo. Y por tolerarme esas cosas, mucho tiempo o por muchos años he batallado con varias actitudes equivocadas. Por eso necesito el poder del Espíritu Santo. Yo lo necesito. Aunque ya he caminado por más de 30 años con Cristo, yo necesito cada día el poder del Espíritu Santo. ¿O tú no lo necesitas? El rey Saúl necesitaba el poder del Espíritu Santo en su vida. Nada más tenía la vara pues muy alta, ¿no? La expectativa, pues antes el que reinaba era Dios, ahora ahora te toca a ti. Pues claro que necesitaba el poder del Espíritu. No es nomás, ay, el rey llegar y sentarse en el trono y enriquecerse. No, no. El rey tiene que, si es un buen rey, creo que tiene mucha chamba. Y va a ser el puesto más complicado de todo el reino. No necesitas tú el poder del Espíritu Santo para ser un buen esposo, para ser una buena esposa, para ser un buen hijo, para que haya una verdadera transformación, para que las nuevas generaciones no vean a un religioso, sino que vean verdaderamente a alguien que ha habido una transformación, que es diferente, que a lo mejor te conocieron en tu vida antigua, en tu vida loca, como le quiera llamar, te conocieron equivocadamente o haciendo cosas equivocadas, pero ahora te conocen que tú eres diferente, que has cambiado. Y eso, ¿cómo se logra? Teniendo la comunión y la conexión con el Espíritu Santo. Jóvenes, por favor. Lo repito, el versículo 17-18. Pero el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Mirar la gloria del Señor. Dice, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Somos transformados de gloria en gloria, cada día que pase. No cada año, cada día que pase en tu vida, debes de ser transformado a la imagen de ¿quién? De Él. Por eso cuando leemos la Biblia, leemos la palabra, nos recuerda, ¿verdad? Qué tanto hemos avanzado, qué tanto, si hemos avanzado hacia arriba o hacia abajo. Yo necesito ser transformado por el poder del Espíritu. ¿Tú necesitas?